Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de las erupciones exantemáticas. Es la primera charla del ciclo de toxicodermias. Ya las próximas serán de las otras manifestaciones. Mi nombre es María Pineda y soy estudiante de medicina de la Universidad de Caldas, miembro del semillero de dermatología de la Universidad de Caldas. Entonces, primero vamos a comenzar con una breve introducción. Em, las toxicodermias son todas aquellas reacciones, manifestaciones dermatológicas, es decir, que pueden aparecer en piel, mucosas y o anexos, causadas por medicamentos. La piel es el principal órgano blanco para las reacciones medicamentosas. Aproximadamente el 2% de los individuos expuestos a medicamentos van a presentar estas reacciones, y dentro de este porcentaje la más común van a ser las erupciones exantemáticas, de las cuales vamos a hablar ahora. Estas van a representar el 95%, el otro 5% va a estar dado por las urticarias y las demás manifestaciones, y aproximadamente el 2% van a ser consideradas reacciones medicamentosas severas, que la OMS las considera como severas si resultan en muerte, constituyen un peligro para la vida, requieren hospitalización, si el paciente ya está hospitalizado, que se prolongue su estadía, o que resulten pues en una discapacidad importante. Dentro de estas, entonces, estas serias o severas, vamos a tener la necrólisis epidérmica tóxica o el DRES, bueno, y el DRES, que de estas vamos a hablar en los ciclos posteriores, en las revisiones posteriores de este ciclo, perdón. Entonces, tenemos que en los ensayos clínicos que se deben hacer antes de comercializar un medicamento, antes de sacarlo como tal al mercado, se ha observado que alrededor del 0,11% de los pacientes presentan reacciones medicamentosas cutáneas, y los medicamentos más implicados han sido los antibióticos y los anticonvulsivantes. Más adelante vamos a ver en las exantemáticas cuáles son los más implicados. Y tenemos también en otros estudios que se ve que hasta el 8% de los pacientes desarrollan estas reacciones, y siendo pues más común con el uso de antibióticos. Dentro de los mecanismos patogénicos tenemos tres principales, de los cuales vamos a hablar brevemente. Tenemos el inmunológico, el no inmunológico y las reacciones idiosincráticas. Dentro del inmunológico, entonces acá son básicamente 4 tipos que anteriormente se clasificaban con la clasificación de Jell-Combs. Esta pues ya no es utilizada debido a que simplifica las reacciones, que estos mecanismos que en una sola reacción pueden estar implicados varios mecanismos inmunológicos, es decir, pueden haber varios tipos de reacciones presentes en un paciente con una, con una afección dermatológica causada por medicamentos, y además porque no tiene en cuenta otros tipos de reacciones como son la granulomatosa, las acneiformes, pseudolinfomatosas, entre otras. Entonces, sin embargo, acá está plasmada como para simplificar los 4 tipos, pero pues entonces se sabe que en un solo paciente se pueden presentar varios de estos tipos, y ya no es como que solamente puede tener tipo 1, o bueno, lo que anteriormente se denominaba tipo 1, sino que puede tener tanto una reacción IgE dependiente como citotóxicas y así. Entonces, en el tipo 1 tenemos las reacciones inmunoglobulina E dependientes, que estas van a estar sobre todo en los pacientes que desarrollan urticarias, angioedema y anafilaxis. Las tipo 2 corresponden a las reacciones citotóxicas inducidas por medicamentos. Acá tenemos las petequias producto de trombocitopenias por medicamentos. En la tipo 3 tenemos las reacciones medicamentosas que van a ser dependientes de la formación de complejos inmunes, como la vasculitis, ciertos tipos de urticaria. Y la tipo 4 tenemos las reacciones medicamentosas mediadas por células, que usualmente son reacciones de tipo tardías. Y acá encontramos entonces las exantemáticas, de las cuales vamos a hablar.
las reacciones fijas, las liquenoides, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica. Entre los no inmunológicos, estos van a depender ya como tal de las propiedades de los medicamentos, de su farmacocinética, farmacodinamia, y no tanto pues como de mecanismos inmunológicos, ¿sí? Entonces son más predecibles, usualmente corresponden a una mala prescripción o a que el paciente no entendió nuestras instrucciones y tomó más dosis de la adecuada, o pues él simplemente lo quiso hacer, o en pacientes en los que fueron bien dosificados, pero pues que tienen alteraciones en su absorción, metabolismo o excreción, que sabemos que estos pues son procesos individuales en los pacientes. Entonces tenemos diferentes tipos, sí, también de mecanismos no inmunológicos. Dentro de los primeros están los efectos secundarios, que son esos efectos o esas reacciones no deseadas que no se pueden separar del efecto deseado del medicamento, como por ejemplo los agentes quimioterapéuticos que al atacar las células en división van a provocar alopecia, pancitopenia y otros pues efectos no deseados. Tenemos la toxicidad acumulada, entonces esto se va a ver pues a una exposición prolongada a un medicamento que va a llevar a esta toxicidad acumulada. Entonces acá por ejemplo tenemos que componentes como la plata, pero también medicamentos como la aminociclina, la miodarona y sus metabolitos dentro de la piel pueden llevar pues a una alteración en el color de la piel. Tenemos la toxicidad retardada o tardía, que corresponde pues a un efecto dosis dependiente tóxico que puede ocurrir meses o años después de descontinuar el medicamento. Entonces, ejemplos incluyen el arsénico, que puede llegar a producir carcinoma escamosular, queratosis palmoplantares en tiempo después de haberlo suspendido. Tenemos pues las interacciones medicamentosas, que estas pueden ocurrir a diferentes niveles, ¿cierto? Puede ocurrir a nivel intestinal, puede ya ocurrir a nivel de la unión a receptores o a las proteínas, puede ocurrir a nivel de la estimulación o inhibición enzimática y puede también ser pues porque haya una alteración en la excreción. Entonces, acá pues tenemos diferentes tipos de medicamentos que van a producir pues estos efectos en los diferentes niveles que les mencioné. Y por último tenemos las alteraciones del metabolismo, que son medicamentos que inducen los cambios cutáneos por su efecto en el estado metabólico nutricional del paciente. Entonces, por ejemplo, el bexaroteno, que induce hipertrigliceridemia y además produce xantomas, ¿cierto? Ya las reacciones idiosincráticas, estas pues van a ser no predecibles, se van a explicar por propiedad y no se van a explicar por las propiedades farmacológicas de los medicamentos como las no inmunológicas que acabamos de ver. Van a depender tanto de la predisposición genética del paciente como de su metabolismo. Entonces va a depender pues del metabolismo del paciente, de si pues el medicamento de si el medicamento se metaboliza de cierta manera o no lo hace, ¿cierto? Si se llega a producir su forma reactiva o no. De todo esto va a depender de las reacciones idiosincráticas, es complejo, se ha tratado de elucidar un mecanismo pues inmunológico, pero pues lo que se sabe es que para algunos medicamentos es muy importante si por ejemplo un paciente es acetilado rápido o no, para que se produzcan como tal las toxicodermias, y de la predisposición genética, porque también se ha relacionado ciertas toxicodermias a ciertos medicamentos dependiendo de alelos HLA que pueda presentar el paciente. En cuanto a la abordaje general de una toxicodermia, entonces lo primero que debemos hacer es una anamnesis muy juiciosa, que comienza pues por preguntarle al paciente cómo comenzó su afección, cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado, cuál ha sido su distribución, pero también preguntándole por historial de medicamentos, todo tipo de medicamentos, medicamentos que el paciente pueda conseguir de forma libre en una farmacia, medicamentos formulados, preparaciones herbales hechas por el mismo paciente, medicamentos homeopáticos, y todos van a ser muy importantes. Los más implicados usualmente van a ser aquellos que
que se iniciaron dentro de los 3 meses previos a la aparición de las lesiones en piel, especialmente aquellos dentro de la ventana de 6 semanas. Pero pues pueden ser más. Ahora vamos a ver un poco de la evolución. En cuanto al examen físico, entonces vamos a detallar muy bien las características de las lesiones, vamos a ver qué tipo de lesión primaria tiene, la distribución, el número de lesiones, si se compromete o no mucosas, que esto va a ser muy importante más adelante como signo de alarma, y si tiene pues síntomas sistémicos asociados como fiebre, como adenopatías, o por ejemplo síntomas neurológicos que nos puedan indicar compromiso del sistema nervioso central. Y entonces ya teniendo en cuenta pues tanto el examen físico como la anamnesis, sabiendo lo relacionado al medicamento, pues podemos sospechar de una toxicodermia porque no hay ningún examen específico que nos va a decir esto se trata de una toxicodermia. Pues realmente no lo hay y la histología tampoco es característica, entonces va a ser un diagnóstico clínico que va a estar pues ayudado de todo lo que hicimos en la consulta. Si digamos hay medicamentos que no conocemos, que no estamos seguros de sus efectos, nos queda la duda, nos podemos ayudar de bases de datos, de información, como por ejemplo Medline, Medwatch, que nos puedan indicar si lo que estamos viendo en el paciente lo podemos relacionar pues a efectos posibles del medicamento. Entonces, en cuanto a la evolución, acá entonces es para mostrarles cuándo aparece más o menos, les voy a hablar específicamente de los exantemas, ¿sí? Porque los demás los vamos a ver en las charlas posteriores, vamos a ver cuándo se desarrolla. Entonces, vemos que en pacientes que ya habían sido sensibilizados, ya habían sido expuestos al medicamento, van a desarrollar el exantema mucho más rápido, ¿cierto? Horas a unos pocos días después de iniciarlo, mientras que los pacientes que están entrando en contacto por primera vez con el medicamento, no habían sido sensibilizados antes, van a presentar el exantema entre 8 a 12 días después de, de iniciarlo. Entonces, acá vemos esta línea continua roja va a representar, esta línea continua roja va a presentar entonces los pacientes que ya habían sido sensibilizados y la línea discontinua roja va a representar entonces los pacientes que pues están siendo expuestos por primera vez al medicamento o al agente. Ya entonces para hablar como tal de este tipo de toxicodermia, ¿cierto? Este tipo de manifestación de las exantemáticas, como les dije anteriormente, esta es la más común. Eh, Está asociada pues a un mecanismo inmunológico de hipersensibilidad mediado por células. Entonces, básicamente lo que sucede es que el medicamento actúa como un apteno. Recordemos rápidamente que un apteno es aquel que por sí solo no va a generar una reacción inmunológica, una respuesta inmunológica, pero que unido a proteínas sí puede generar pues esta respuesta inmune. Entonces, el apteno, ¿cierto? El medicamento actuando como apteno va a ser presentado por las células T, perdón, por las células dendríticas, los linfocitos T, y se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. A partir de aquí, entonces, se van a empezar a reclutar linfocitos T, CD8 y CD4 positivos que van a estar expresando granzimas y perforinas. Y ambos tipos de células van a tener pues una actividad citotóxica que a la final van a llevar a la muerte de los queratinocitos. También es muy importante tener en cuenta que las infecciones virales incrementan la incidencia de las toxicodermias. Se dice que es porque alteran, digamos, ese equilibrio que hay entre una respuesta citotóxica y regulatoria. Entonces tenemos que, por ejemplo, en pacientes con mononucleosis, que además estuvieron expuestos a aminopenicilinas, alrededor del 100% de los pacientes desarrollaron una toxicodermia. Entonces esto es algo muy importante a tener en cuenta porque, como vamos a ver ahora también, uno de los principales, o bueno, el principal diagnóstico diferencial de las toxicodermias van a ser los exantemas, pues de las toxicodermias de tipo exantemática van a ser los exantemas virales, que entonces podemos tener un paciente, sobre todo un niño,
que puede haber presentado inicialmente un exantema viral y que no mejora porque ya se complicó o bueno, ya además el paciente presentó una toxicodermia de tipo exantemática debido a otro medicamento que se le dio en el proceso. Entonces es muy importante pues tener esto en cuenta. Acá, pues como les dije, les iba a mencionar los medicamentos más implicados. No son solamente estos, simplemente estos son los que la literatura nos ha mostrado, que son los que más se han relacionado en cuanto a prevalencia, pero obviamente son más, pueden ser muchos más, ¿cierto? Va a depender, como les dije, una anamnesis juiciosa. Y entonces los que tenemos como más implicados son las aminopenicilinas, las sulfonamidas, las cefalosporinas y los anticonvulsivantes. En cuanto a las características clínicas, entonces vemos que reciben el nombre o su nombre debido pues a su semejanza a los exantemas virales, por eso este es el principal diagnóstico diferencial. Entonces pueden ser morbiliformes, como el sarampión, ¿cierto? Ahí viene la palabra morbiliforme, que se asemeja al sarampión, que son más que todo máculas y placas. Tenemos los roseoliformes, semejante al exantema de la roseola, y los escarlatiniformes, que pues se asemejan a la escarlatina, que va a ser pues ese exantema micropapuloso confluyente y de tacto rugoso, que va a generar un aspecto eritrodérmico de color rojo escarlata que va a blanquear a la presión. Entonces, dependiendo del tipo de exantema que veamos, pues de la distribución de las lesiones primarias, pues lo vamos a denominar según a lo que más se asemeje. Sin embargo, vamos a ver que las toxicodermias de tipo exantemáticas, a diferencia de las infecciones virales, van a ser de tipo polimorfo. Es decir, el paciente puede presentar diferentes tipos de lesiones en todo su cuerpo. Entonces, la aparición, como les dije, en un paciente nuevamente expuesto, ¿cierto? Que no haya sido sensibilizado previamente, va a aparecer entre los 7 a 14 días después del inicio del medicamento. Usualmente no va a comprometer mucosas y se va a acompañar de unos síntomas sistémicos como son la febrícula, una leve elevación de los reactantes de fase aguda y una también eosinofilia leve. Usualmente desaparece espontáneamente tras 1 o 2 semanas y no deja complicaciones ni secuelas. Entonces lo que vamos a observar son en general máculas eritematosas simétricas que van a iniciar en tronco de extremidades superiores y que van a ir confluyendo. Sin embargo, como les dije, es polimorfa, entonces podemos ver un paciente que tenga un exantema de tipo morbiliforme, es decir, que se asemeja al sarampión, es decir, pápulas y máculas en extremidades inferiores, que se acompaña pues de un exantema ya de tipo más escarlatiniforme, o sea, micropapuloso, confluyente, rojo en tronco, y por ejemplo lesiones purpúricas en pies y tobillos. Entonces vamos a ver diferentes tipos de lesiones en un mismo paciente a la vez. Acá entonces para empezar a ejemplificarles lo que les he dicho, vemos una erupción de tipo morbiliforme, un exantema morbiliforme, ¿cierto? Vemos las máculas y pápulas que van a estar intercalados con piel sana. Esa es otra de las características que vemos en el exantema de tipo morbiliforme. Acá también tenemos una paciente con un exantema de tipo morbiliforme, mismas características, pápulas y máculas que se intercalan con piel sana. Acá entonces usualmente van a empezar en áreas localizadas y ya van a comenzar a esparcirse mientras evoluciona. Acá vemos las lesiones de un paciente con piel oscura, vemos que ya son más atípicas, discretas. Acá vemos son pápulas en el dorso de este paciente, muy, muy pequeñas y muy discretas. Entonces, aquí sería muy importante, nos podríamos confundir con muchas patologías, pero entonces la clave sería poder relacionarlo al inicio de un medicamento. Acá vemos entonces un paciente que también presenta algo de placa, ¿cierto? Además de las máculas. Em, Vemos un niño que en este niño podríamos pensar que se pueda tratar de un exantema viral, pero entonces, como les dije, ahora les voy a dar como unos tips, unas pequeñas características para poder hacer este gran diagnóstico diferencial que son los exantemas virales. Acá vemos ya lesiones
que se van tornando ya más purpúricas en las extremidades de este paciente. Vemos en esta paciente como ya hay lesiones más confluyentes, acá en tórax ya vemos que pueden ser más de tipo escarlatiniforme, pues más de tipo eritrodérmico, igual que en este paciente. Este paciente pues presentó esta reacción debido a una cefalosporina y otro paciente que presentó estas lesiones no tan típicas que son anulares, estas placas anulares en frente, secundaria fenobarbital. Entonces es importante saber que los pacientes pueden presentar diferentes tipos de lesiones, no solamente las que se asemejan a los exantemas virales, sino que también pueden presentar placas anulares, pueden presentar placas de otros tipos. Lo importante pues es poder hacer esa línea del tiempo y relacionarlo con el inicio de un nuevo medicamento. Acá es muy importante tener en cuenta y dejarle saber al paciente los signos de severidad, que si el paciente empieza a presentar estos signos, nos tenemos que preocupar, porque como vimos la mayoría de los exantemas por medicamentos, pues no van a ser graves, usualmente van a desaparecer espontáneamente y no van a dejar secuelas, pero si el paciente empieza a desarrollar estos signos, entonces debemos pensar en que la reacción se trate ya de algo más severo. Entonces, si el paciente empieza a presentar edema facial, una hiperosinofilia marcada nos puede indicar que ya se trata de un DRES, lesiones en mucosas o lesiones oscuras y dolorosas que nos indiquen que se puede tratar de un Stevens-Johnson, una necrolesis epidérmica tóxica, que las lesiones sean eritrodérmicas, es decir, muy confluyentes, rojas, que presente fiebre alta, mayor a 38 grados, que empiece a presentar ampollas y que el paciente presente otros síntomas, como por ejemplo alteraciones neurológicas que nos indiquen pues afectación del sistema nervioso central u otros síntomas que nos puedan indicar afección del hígado, de riñones o pues de otros órganos. Como les dije, a lo largo de esta charla, el principal diagnóstico diferencial van a ser los exantemas virales. ¿Cuáles son, digamos, lo que tenemos que tener en mente para tratar de diferenciarlo? Porque muchas veces puede ser bastante difícil. Lo primero es que, como les dije, usualmente en las toxicodermias de tipo exantemáticas, las lesiones van a ser polimorfas, es decir, en un mismo paciente vamos a ver diferentes tipos de lesiones. Además, si hallamos eosinofilia marcada en el extendido de sangre periférico, y si notamos que estas lesiones son en un adulto, entonces nos podemos inclinar más hacia una toxicodermia. Pero como les dije, todo el ejercicio es clínico, muy juicioso, donde desde la anamnesis hasta el examen físico podamos establecer que se pueda tratar pues la erupción o un medicamento, porque pues en niños ya esto sería más importante, ¿sí? La eosinofilia, perdón, ahora dije, pues no tiene que ser marcada, ¿cierto? Si es marcada es un signo de alarma, sino que una eosinofilia, aunque sea leve, pues nos puede indicar más una toxicodermia que un exantema viral. Bueno, acá les traje una, una variante de las exantemáticas, que es raro, sí, pero pues como por conocimiento. Entonces, que es el exantema intertriginoso inflexural simétrico por fármacos. Esta va a ser una variante poco común que usualmente va a aparecer en pacientes masculinos que han ingerido o han sido expuestos a aminopenicilina, ¿sí? Va a aparecer horas o días tras la exposición a este medicamento y se va a presentar como un eritema en forma de V. Entonces, como lo vemos acá en la imagen, en la región glúteo perianal, como lo estamos viendo acá en este paciente, o en la región inguinal perigenital, en la parte anterior. Y usualmente va a ser con compromiso al menos un área de flexión, como lo pueden ser las axilas, los codos o las rodillas, como vemos acá en el paciente. La histología, como les dije, no es que haya un hallazgo que digamos esto es una toxicodermia, esto es una toxicodermia de tipo exantemática, sino que van a ser una serie de hallazgos que nos pueden hacer pensar que se trate de eso, ¿sí? Por eso es muy importante la clínica y todo lo demás, porque la histología usualmente no es diagnóstica y aún si nos hace pensar en una toxicodermia, pues no nos va a decir por qué medicamento es, eso tiene que ser pues por nuestro juicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué son esas características que
que nos pueden hacer indicar que se trate de una toxicodermia. Lo primero es que va a ser pues una dermatitis de interfaz con queratinocitos disqueratóticos en la unión dermoepidermal. Usualmente van a haber infiltrados perivasculares e intersticiales de linfocitos neutrófilos y eosinófilos, y otras características adicionales que nos pueden ayudar a pensar de que se trate de una toxicodermia es que, pues de tipo exantemática, es que haya una pronunciada extravasación de eritrocitos, focos de linfocitos que observamos bordeando esa unión dermoepidermal y depósito de fibrina dentro de los vasos sanguíneos y de los plexos papilares. Todos estos hallazgos entonces nos pueden hacer pensar en una toxicodermia, pero lo debemos pues asociar a todos los demás criterios ante la anamnesis y examen físico que hemos recolectado previamente. El pronóstico ya se los he mencionado. Usualmente este tipo de reacción va a ser leve a moderada. La evolución va a ser rápida, con extensión máxima tras 2 días de eliminar el medicamento causante. Eh, y va a resolver en alrededor de 1 a 2 semanas. Cuando empieza pues a resolverse, vamos a ver algo de descamación, y en pacientes de fenotipos más oscuros puede ocurrir pues hiperpigmentación postinflamatoria. Ya por último, en cuanto al tratamiento, el pilar va a ser suspender el medicamento. En la literatura nos mencionan que hay casos en los que prima más el beneficio del medicamento y el riesgo de suspenderlo, pues que el riesgo de que el paciente presente pues esta toxicodermia tipo exantemática. Entonces se trata el paciente mientras se continúa con el medicamento, pero estos son casos excepcionales que se deben evaluar muy bien, ¿cierto? Entonces lo general es que se suspende el medicamento y se trata de manera sintomática. Entonces le vamos a dar corticosteroides tópicos de alta potencia 1 o 2 veces al día. Vamos a tratar también sus síntomas con antihistamínicos. Ahí les dejo algunos ejemplos. Y los corticosteroides sistémicos no son rutinarios en este tipo de toxicodermia. Solamente los vamos a reservar para aquellos pacientes que nos empiecen a desarrollar estas características de severidad. Les podemos dar una dosis moderada alta de corticoides sistémicos, como una prednisona 1 a 2 miligramos por kilogramo día durante 5 a 7 días, pero por lo general lo vamos a tratar con la suspensión del medicamento, el tratamiento sintomático con los corticoides tópicos de alta potencia y los antihistamínicos. Y por último es educar al paciente, dejarle muy claro los signos de alarma, ¿cierto? Entonces los que ya les mencioné, la fiebre alta, el edema facial, que comience a presentar afección de mucosas, que empiezan a aparecer ampollas. Todo esto debe hacer que el paciente reconsulte para una nueva valoración. Entonces es muy importante tener en cuenta que, como vimos, el exantema puede permanecer por alrededor de 2 semanas. Entonces no es que le vamos a dar el tratamiento inmediatamente, esperamos que desaparezca el exantema, no. Esto se lo vamos a explicar al paciente para darle tranquilidad. Y pues siempre muy pendientes de los signos de alarma que eso sí deben hacer que el paciente reconsulte. Les agradezco mucho por la atención. Los invito pues, y de parte del semillero los invitamos a las próximas revisiones de este ciclo que comenzamos, que son las toxicodermias, un ciclo muy importante para nuestra formación. Que tengan un feliz día y muchas gracias por la atención prestada.